CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Pares Impares. Estamos tan contentos hoy día porque en esta búsqueda por encontrar otras voces, otras formas de hacer las cosas, hace un buen rato veníamos queriendo tener aquí a nuestro invitado de hoy. El objetivo es hablar desde la espiritualidad y desde la fe sobre esas cosas que a veces hemos dejado abajo en nuestra vida cotidiana, que de hecho no practicamos ni de manera muy espiritual, ni tampoco mostrando los valores principales de la fe que promulguemos. Hoy día estamos con Fernando Chomalí, él es cardenal y es arzobispo de Santiago, así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Paloma. Queríamos hace mucho rato tener esta conversación, cardenal. Voy a transitar entre cardenal y Fernando. Como quiera. Porque nos interesa mucho la reflexión más profunda y a escala personal en la vivencia de la fe sobre los temas que nos importan acá, y son promover una cultura de la fraternidad. Estamos en una crisis brutal de la cultura de la fraternidad, que probablemente fue la que permitió la evolución humana. Y estamos acá tratando de operar este monstruo en el que se ha convertido de alguna manera la sociedad para comprender dónde están esos nudos o esos dolores más profundos. Y desde su rol como cardenal y como arzobispo, y desde su lugar como persona, ¿cuál cree usted que son esos nudos? Bueno, en primer lugar, la fe cristiana nos enseña que somos hijos. Somos hijos, tenemos un Padre Dios, y evidentemente que si somos hijos todos, significa que somos hermanos. ¿Y qué significa la filiación? La filiación significa una dependencia, es decir, la criatura existe por otro, yo existo por otro, me debo a otro, y significa también que necesito de los otros. Y creo que ahí hay el primer mensaje para la sociedad. Cuando queremos vivir como si Dios no existiera, tenemos la impresión que nosotros somos dioses y por lo tanto no necesitamos de nadie. La vida es una guerra constante en la cual tenemos que competir y ganar. Convertimos la sociedad en una verdadera pista atlética donde todos compiten y donde mucha gente hace trampa, que ese es un tema que en Chile nos ha dolido mucho. Y nosotros hablamos de fraternidad, donde en vez de una pista estamos invitando a una mesa, donde todos tienen espacio, especialmente los más necesitados. Entonces, el concepto de fraternidad para nosotros no es un concepto abstracto, es un concepto que parte de que somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos en todo, y que nos vincula un mismo Padre. Y creo que esa es la primera cohesión social. Y gracias a Dios, en Chile eso se ve, porque no hay institución que genere tanta cohesión social como la Iglesia Católica, y eso queda de manifiesto en los cientos de miles de personas que se reúnen en misa todos los domingos, cientos de miles de personas que van a los santuarios, cientos de miles de personas que quieren postular a nuestros colegios, cientos de miles de personas que quieren ir a nuestras propias universidades, porque ven que hay un espacio donde se vence el individualismo y se entra en una dinámica comunitaria. Por eso que aquellas personas que quieren hacer como que si Dios no existiera, como si la iglesia no existiera y siempre tratan de tirarnos para el lado, cada vez la gente se está dando cuenta más que por lo que decimos, por nuestra antropología de la filiación, por nuestra antropología de la fraternidad, tenemos mucho que decir a la sociedad. Fernando, para usted debe haber sido difícil haber llegado a este lugar en un momento de tanta crisis de la fe, porque efectivamente en muchos lugares de colegios católicos, universidades católicas, en la iglesia, en la pastoral, etcétera, uno vive muchos de estos valores, pero también no vive esos valores. Y lo digo transversalmente, incluso a propósito de su propio comentario inicial. Hay mucha gente que hace trampa, que se reconoce como una persona católica o que transgrede justamente los valores de la fraternidad por los del individualismo, o que fomenta la competencia. Da la impresión de que la sociedad está mucho más transversalmente enferma, ¿no? Y desde ese punto de vista me encantaría saber cómo usted invita a los que han perdido la fe
por esas experiencias a volver, o a los que definitivamente no quieren estar en la Iglesia Católica, pero tal vez sí quieren tener una comunidad, porque me imagino que la comunidad no es solo para los católicos. Obviamente. Bueno, ahí hay hartas cosas que decir. Yo creo que uno de los graves dramas de la sociedad actual es que las personas no se sienten queridas, no se sienten amadas, no se sienten respetadas, no se sienten tratadas como corresponde. Y por eso que es muy importante mirar a Jesucristo, que Él tampoco vivió esa experiencia. Él vivió una experiencia de martirio que lo llevó a la cruz, pero es una cruz que tiene una esperanza de la resurrección. Y por lo tanto nosotros siempre, reconociendo que hay serios problemas en la sociedad y también en la iglesia, siempre tenemos un horizonte de esperanza. Y ese horizonte de esperanza no lo damos nosotros mismos, sino que lo da la certeza de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y también hay algunas personas que están desencantadas con la iglesia, que están desencantadas con la sociedad, pero por otro lado hay una sed de Dios. Y esa sed de Dios se manifiesta en los momentos de crisis. Yo he conocido mucha gente que vive como si Dios no existiera, tiene crítica en general, pero en los momentos donde la única respuesta que tienen frente a su drama es Dios, vuelven y reconocen en la iglesia que hace una labor espléndida en la sociedad como un lugar de acogida, como un lugar de apoyo, como un lugar de esperanza. De hecho, nosotros trabajamos con la gente más pobre de la sociedad. Nosotros somos responsables de muchas personas que están en situación de calle, somos responsables de muchos adultos mayores abandonados, que están postrados, somos responsables de mucha gente que pasa situaciones complejas. La gran mayoría de nuestros colegios están en los sectores periféricos. Es muy raro, Paloma, encontrar una parroquia, una capilla que no tenga una obra social. Y el tema es que cuando una persona trata la fe como una ideología, no tiene en cuenta esa realidad en la cual uno puede participar. Cuando uno se entrega a los demás, cuando se entrega a causas justas, como lo hace Tres por I por lo demás. Yo he estado muy cerca de ellos y los veo involucrados en los grandes temas sociales, en los grandes temas de discapacidad, de la cárcel, etcétera. Estamos diciendo que hay un corazón que evidentemente para nosotros desde la fe es lo que late en el corazón humano de solidaridad. Entonces, bueno, y por otro lado yo hago distinciones porque una cosa es la iglesia como un ente abstracto y otra cosa es la vida real. Yo por lo menos me siento bien querido, me siento bien valorado. La gente me pide servicios, sacramentos, pastorales. Los párrocos son muy queridos en sus lugares, están en los lugares en todas partes, son muy transversales y por lo tanto yo creo que nosotros somos un aporte para la sociedad, sobre todo para aquellas personas que solamente tienen a Dios como su último refugio y que de hecho lo es. De hecho, es impresionante cómo la fe, la doctrina católica es capaz de responder a preguntas muy profundas. No responde preguntas respecto si vamos a consumir esto otro. Vamos a responder preguntas frente a cuando una persona está muerta. ¿Tiene sentido? ¿Podemos encontrar algún sentido a la muerte? ¿Tiene algún sentido el sufrimiento? ¿Podemos pensar en una sociedad más justa? ¿De qué manera la antropología cristiana, la dignidad del ser humano que promueve la fe cristiana, en el sentido de que la vida somos imagen y semejanza de Dios y tenemos una vida hecha para servir? Yo creo que son elementos muy fundamentales que cohesionan mucho la sociedad. Por lo tanto, yo al menos sigo en esta tarea pastoral porque tengo el convencimiento de que es una gran propuesta a la sociedad actual, una gran propuesta. Aunque uno no sea católico. Aunque uno no sea católico, nada contracorriente, y me parece que ese es el desafío, especialmente en los jóvenes. Se hace muy difícil hoy día intentar explicar a los jóvenes eso, pero por otro lado somos capaces de juntar muchos jóvenes en nuestros lugares educativos, cuando vamos a la peregrinación de Teresita de los Andes, el encuentro de solidaridad. Tuvimos un encuentro en La Serena, donde juntamos 5.000 jóvenes
de todo Chile, y hermoso, cantamos, Claro, rezamos. es que es distinto escuchar una cosa como desde la lógica más cognitiva que vivir una experiencia de Claro. solidaridad y de hermandad. Y por eso también insistía tanto en el punto de cuál es la invitación de la iglesia para la gente que no es de la iglesia y que tal vez no quiere ser católica, pero sí quiere a la comunidad. Y lo pregunto en particular porque estamos necesitando tender puentes entre esos puntos donde la gente sí se reúne y se reúne por propósitos comunes que son, por ejemplo, generar una cultura de la solidaridad. Hay organizaciones que son efectivamente religiosas y muchas que no lo son, pero que comparten ese propósito. Entonces me encantaría saber cómo es su reflexión en su rol y como persona de cómo tender esos puentes hacia otros lugares para que esta masa se vuelva relevante y pueda cambiar la cultura, que es algo que usted mismo ha propuesto tantas veces. Evidente. Mira, todo lo que sea bueno, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea positivo, todo lo que se haga sin violencia, todo lo que se haga sin violencia, sin lugar a duda va a ser apoyado, etcétera. Pero hay que decir algo, los católicos no somos, por así decirlo, la comunidad de los buenos. Lejos de eso. Somos la comunidad de los que necesitamos de Dios. Somos la comunidad de los que nos arrodillamos delante de Dios y le pedimos perdón, de los que queremos comenzar, que reconocemos que hay otro Dios que nos puede ayudar. Hay una imagen ahí muy distorsionada. De hecho, ahí me gusta mucho el Papa Francisco, cuando le preguntaron una vez, ¿y quién es usted? Y él dio una respuesta que a mí me deja helado, pero con la cual yo me identifico totalmente. Dice, piensa un poco y dice, yo soy un pobre desgraciado, el Papa, un pobre desgraciado que encontré la misericordia de Dios. Esa es la actitud que hay que tener en la vida frente a mucha soberbia, donde separamos a los buenos de los malos, etc. Todos, creyentes, no creyentes, andamos buscando en la vida. ¿Y qué queremos? Queremos ser felices, queremos salir a la calle, saludarnos con los vecinos, queremos tener un poco de comida en nuestra casa, queremos ser tratados bien. Y esa ética, la ética de la justicia mínima, esa ética ya la tiene Aristóteles mucho antes de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros le damos un más, que es justamente el amor gratuito total, que es justamente lo que hace Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, asume la condición de esclavo, le lava los pies a sus discípulos. Entonces, no es o eres católico o no eres católico, no. Es y todos tenemos una ética de bondad, porque no hay que ser católico para darse cuenta que robar es malo, mentir es malo. Nosotros le damos el plus, que es el tema de la misericordia, el tema del amor, el tema de reconocernos necesitados de otro. Esa es la fe. Me gustan los énfasis que hace porque son hartas de las grandes brechas que tiene nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, la humildad, ¿no? Estamos en una cultura y particularmente nuestro país es un país bien poco como humilde, tal vez desde una herida, como un cierto complejo, quién sabe, ¿no? Pero más bien donde la soberbia triunfa bastante. Y también poco amoroso en lo cotidiano, ¿no? Bien áspero cuando uno sale a la calle y cualquier persona que venga de alguna manera lo siente. Entonces, me encantaría saber cómo usted cree que uno desatornilla eso, ¿no? Lo que sea que nos haya dolido y nos haya dejado así, uno lo convierte en una cuestión distinta, porque vaya que es distinto estar en un país donde a uno le sonríen, lo tratan amablemente, no lo ofenden, no lo humillan. Es una experiencia bien frecuente entre las personas, la sensación de sentirse humillada. A ver, mira, yo creo que tenemos que partir en Chile por un gran proyecto educativo, que es mucho más que un proyecto de instrucción, es un proyecto de educación, de formación, donde tengamos claro que los seres humanos no hemos sido creados para competir, sino que hemos sido creados para compartir. Hemos sido creados para descubrir las habilidades, las destrezas, los dones que cada uno tiene y ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué pasa? El proyecto educativo en Chile está basado en la competencia. ¿En qué sentido? Cuando una persona tiene un hijo,
tiene que hacerlo competir para entrar a este jardín infantil. Porque si entra a este jardín infantil va a ir a este colegio, si va a este colegio va a tener estas posibilidades. En el colegio compite con el otro que va a tener mejor nota y por lo tanto es una competencia. Y tenemos que generar un sistema educativo donde se descubran las habilidades de las personas. Hay carreras, por ejemplo, donde los compañeros de curso no se prestan los apuntes, porque eso significa una amenaza para postular a otra cosa. Y eso es la negación misma de lo que somos los seres humanos. ¿Y qué nos pasa? Nos enfermamos. Nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo más profundo es amar, vivir reconciliado con el otro. Y para eso hay que repensar, por ejemplo, las expectativas. A veces se nos ponen expectativas que son únicas y exclusivamente materiales, de cosas en primer lugar que no necesitamos. Entonces el desgaste de las familias, de las personas para tener cosas que no necesitamos, nos lleva a una vida absolutamente desquiciada cuando lo que uno necesita no son cosas, son encuentros con personas. Y esos encuentros personas no se dan. Yo he estado en reuniones donde lo único que se ha hecho, comidas, qué sé yo, es hablar de cosas, de viajes, de esto, otro, etcétera, etcétera. Y yo digo, detrás de estas personas no hablan de sí mismos, de lo que les pasa, de sus dolores, de su alegría. Incluso muchas veces manifestar tristeza puede ser considerado casi como una amenaza respecto a la propia vida, cuando somos débiles, somos necesitados de alguien que nos acoja, y eso está muy ausente. Los jóvenes, por ejemplo, son muy valiosos en Chile. Yo hice un estudio sobre los jóvenes. Quieren trabajar, quieren estudiar, quieren casarse, quieren participar, pero no pueden porque las condiciones que se dan en general les impide lograr eso, las dificultades para se quejan tener hijos. Hay mucha gente que dice, yo no quiero tener hijos porque no sé qué va a pasar con ellos en el futuro. Eso es un fracaso de la sociedad. No hemos sido capaces de generarles un mundo donde vean la vida como una bendición, como una alegría. Pero hay algo más que me parece muy complicado, que hay una desesperanza frente al futuro. Y nosotros lo que hacemos somos portadores de esperanza, porque le decimos a la gente, mira, tú no necesitas cosas, tú necesitas amar y ser amado, necesitas tener un trabajo que te permita sacar tus habilidades, tus destrezas, que no sea una mera mercancía. Hay gente que se siente una mercancía en el trabajo, que no tiene espacio donde puede incluso mostrar su propia debilidad. Uno puede estar triste, uno se puede equivocar, uno puede cometer errores, pero también necesitamos la capacidad en la sociedad de perdonarnos. Y yo creo que esa palabra en Chile está muy ausente. La palabra perdón, la palabra misericordia, la palabra recomenzar, y creo que eso se aplica para uno mismo, se aplica para los matrimonios y se aplica también para la vida social. Pareciera ser que andamos siempre compitiendo, siempre pelando, siempre compitiendo, criticando, y eso no genera la sociedad que queremos. Eso es lo que yo pienso. Fernando, usted fue criado probablemente en un mundo bien parecido al mundo en el que fui criada yo, donde esos eran los valores que se nos enseñaron de alguna manera. Y sin embargo, hoy día este es su lugar, ¿no? Este es su lugar emocional y su discurso también para las personas. ¿Qué hace usted cuando va? Yo sé que usted se junta con los empresarios, con los políticos y trata de llevarlos a ciertas conversaciones comunes. ¿Qué hace usted cuando dice esto para no sentirse como el señor loco de la mesa? ¿Y cómo hace para que, o tal vez no lo logra, pero para lograr generar un cambio en las personas? Bueno, mi experiencia... ¿Cree que lo logra? Porque peleemos un poco. ¿Cree que lo logra? No, mira, mi experiencia es que quieren volver a juntarse conmigo. Esa es mi experiencia. Ya, pero tal vez usted es un encanto. No sé, yo no sé si es un encanto, pero ellos quieren volver a juntarse conmigo porque ven que hay un discurso que es muy válido y que es muy necesario. De hecho, tuve un encuentro hace poco y el lema era ¿qué sociedad le vamos a dejar a las futuras generaciones? Y eso hay que mirarlo muy en serio. Y lo otro, empezar a valorar
lo que uno hace pensando en el futuro de los demás. Estamos muy impregnados por un gran individualismo y todos podemos hacer algo. Otra cosa que quiero decir, hay una caricatura de los empresarios que a mí no me gusta, porque los conozco y los valoro, que lo único que les interesa es ganar plata. Yo no he visto eso. Evidentemente que es importante que haya números azules, pero yo veo muchas empresas involucradas en el ámbito educativo, no voy a dar los nombres. Veo muchas empresas que hacen aporte a las propias universidades para que mejoren los niveles de vida. Veo muchos empresarios que les interesa la cosa pública y lo otro que dan trabajo, y creo que hay un ambiente propicio. De hecho, el último estudio que hizo la Universidad Católica de Bicentenario, este conflicto obrero-empresario poco a poco ha ido mejorando, lo cual es muy importante. Incluso es muy interesante ver que hoy día los grandes temas tienen que ver con otras cosas. Y también ha visto, espérese, es que yo le pregunté por los empresarios y por los políticos. ¿También ha visto políticos bien intencionados? O sea, quiero que hablemos de eso, porque en el fondo yo le estoy preguntando por la élite. Yo le estoy preguntando por los empresarios, le estoy preguntando por los políticos y le estoy preguntando si este discurso de la solidaridad, de la compasión, de la humildad, permea o no permea, o usted se siente literalmente predicando en el desierto. O sea, a ver, yo creo que todas las personas en general tienen buenas intenciones. Yo veo alcaldes que realmente hacen un esfuerzo inmenso por su comuna. Veo también políticos que tienen un interés por el bien común. Lo que pasa, pienso yo, creo yo, que a veces los diagnósticos para solucionar los problemas yo veo que son pobres. Yo pienso que estamos pasando una policrisis muy profunda que al final nos lleva a preguntarnos por lo que significa ser un ser humano. Por ejemplo, el tema migración, el tema del pueblo mapuche. La pregunta de fondo es: ¿qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa ser una persona que tiene que dejar un país para venir acá? ¿Qué significa una persona que se ha sentido discriminada toda su vida, incluso en su propio territorio? Y esa pregunta a veces no las queremos hacer, pero hay que hacerla. Entonces, a veces, cuando las personas creen que los problemas se resuelven con más dinero, con menos dinero, eso no es cierto. Se resuelve con cómo, con esta política pública de cualquier ámbito, vamos a relevar la dignidad del ser humano para que las personas sean más. Y ahí yo creo que hay un pragmatismo, un tecnicismo que no ha ayudado a comprender de fondo los graves temas. O sea, yo creo que el tema es de diagnóstico. Ahora, por otro lado, yo tampoco tengo un diagnóstico muy acabado. No, me encantaría, o sea, a mí me encantaría saber lo que pasa, me encantaría saber el impacto. A mí lo que me importa es saber lo que usted piensa, más que lo que pasa, porque ¿quién sabe todo lo que pasa, no? Es que uno piensa a partir de lo que ve, o sea, yo no puedo pensar a partir de la nada, yo pienso a partir de lo que ve. Me encantaría, por ejemplo, saber, para pensar cómo reencantar a los jóvenes, qué impacto han tenido las redes en los jóvenes. No tenemos idea. Recién ahora han salido unas películas que tratan de abordar. No tenemos idea del impacto que va a tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en los temas laborales. No tenemos el impacto que va a tener una natalidad bajísima en Chile respecto de los adultos mayores, que en Chile están muy solos, muy abandonados, muy pobres. Entonces, esta policrisis requiere que miremos el todo más que las partes y que nos fijemos más en los fundamentos que el fenómeno. El fenómeno delictual es un desastre, evidentemente, es una cosa espantosa que está pasando en Chile, pero la pregunta por el fenómeno delictual no se puede entender del fenómeno de que los niños están abandonando la escuela, no se puede entender del fenómeno de que los niños se sienten solos. Hoy día la gran crisis de los jóvenes es que se sienten solos, no se sienten escuchados. Entonces, ¿de qué manera nosotros generamos un proyecto social, un proyecto socioeconómico donde se abandonan a los jóvenes? Una persona, en Chile, las mujeres, le saco el sombrero,
no solamente son madres, sino que también muchas son jefes de hogar, muchas, muchísimas. Tienen que desplazarse 2 horas para ir a trabajar, 2 horas para volver, hacerse cargo de los niños, etcétera. Un agotamiento que lo experimentan muy grande porque hemos generado una sociedad en esa línea. Así que, mira, los temas son complejos. Y yo creo que una de las gracias que tienen personas, por ejemplo, como, no voy a dar nombre, una de las gracias que tienen algunas personas es que son capaces de mirar esto de una manera más amplia y es lo que necesitamos hoy día. ¿Usted siente que estamos en porque estamos en año electoral, donde no salen necesariamente nuestras mayores virtudes? ¿Usted cree que estamos en un momento de mayor encuentro? Nos da la impresión a veces, cuando miramos sobre todo, por ejemplo, los estudios del año pasado, las elecciones, que los chilenos y chilenas están reclamando por un lugar común donde podamos vivir todos. ¿Tiene usted esa sensación o soy yo demasiado optimista? Mira, yo te puedo contar mi experiencia en Concepción, donde estuve 13 años, y de hecho todavía me equivoco y digo arzobispo de arzobispo Santiago. O sea, es que Concepción es una drogadura. Porque se me metió difícil, en el corazón. No claro, en el corazón se me metió después de tantos años. Mira, en Concepción, aquí en Santiago, he hecho convocatorias. He convocado, por ejemplo, a los candidatos a alcalde y concejales y gobernadores. He hecho convocatorias con personas que trabajan en el ámbito social. He hecho convocatorias, etcétera. Y fíjate que yo la he hecho sin ninguna esperanza y se ha llenado de gente. Y en el fondo, eso representa 2 cosas. Uno, que la Iglesia tiene una capacidad de convocar más allá de que si tú piensas A o B. Eso es así. Y yo soy testigo en esa convocatoria que hicimos a los candidatos a alcalde, que nos sacamos una foto los de la UDI, republicano, el Partido Comunista, el Partido Socialista, porque ¿sabe lo que pasa? Antes de pensar este modelo, esto otro, somos seres humanos donde tenemos necesidades, donde tenemos ganas de encontrarnos con los amigos, etc. Lo mismo pasó con muchas convocatorias, y ni decir las convocatorias religiosas, donde va mucha gente. Y hay interés por saber lo que piensa la Iglesia. De hecho, hice ¿cómo se llama esto? Un live, no sé, por las redes, para hablar sobre la eutanasia, por ejemplo. Y Usted había es muy mucha moderno. gente. ¿Ah? Usted es muy moderno. Yo estoy en todo. Oiga, y ya que Yo estoy en tanto- Instagram, TikTok, Twitter, en todo. Oiga, y no debería ser un debate presidencial, pero no debate, sino una conversación presidencial. Bueno, tengo que pensarlo. Convocarlo a con todos, el porque si comité. logra traerlo a todos. No, sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero hay que esperar que se sepa más o menos quiénes van a ser. van a terminar? Y yo, ¿qué les pediría? ¿Qué les pediría? Les pediría que le den a los jóvenes, que nos den a nosotros ahora un gran ejemplo de civilidad. ¿Y qué significa eso? No atacar al otro, sino que exponer y también tener la capacidad de reconocer que nadie está 100% equivocado y nadie tiene 100% la razón. Entre todos la tenemos que buscar. Hay un teólogo suizo, un hombre muy inteligente, que decía: la verdad es sinfónica. Entonces, cuando uno piensa que va a ganar atacando al otro, riéndose del otro, los memes son muy dañinos, y en eso yo pienso que tendríamos que volver a respetar directamente la figura del presidente. El presidente de la República, uno podrá estar de acuerdo lo que piensa, lo que no piensa, etcétera, pero la figura merece en el fondo respeto, y eso a veces no ha pasado. Yo no estoy a favor de eso. Yo creo que eso nos denigra. Nos denigra también no cuidar lo comunitario. ¿Ah? Por ejemplo, a mí me da mucha pena cuando veo las calles rayadas, los semáforos que lo han roto, los paraderos de buses. Eso hay que cuidarlo, porque una señora va en la mañana a tomar la micro para ir al trabajo. Es decir, volver a decir, pensamos totalmente distinto respecto de todos los temas. Pero hay algo que no se toca, que es el respeto al ser humano. Y creo que en eso
hemos perdido mucho terreno y lamentablemente hay muchas personas que creen que a través de la violencia verbal, física, la violencia tuitera va a lograr algo y lo único que hace es bajar el nivel. Hay una frase, hay una palabra que a mí me gusta mucho a propósito de un documento de la Iglesia sobre las universidades católicas. Y decía, tenemos que aspirar a una cultura superior. Y la cultura superior es que antes de nuestra condición social, religiosa, económica, etcétera, somos seres humanos y eso no se toca, la dignidad. Y creo que en eso estamos muy, muy, muy al debe y yo si puedo lograr algo así, creo que le haría un bien inmenso al país. Cardenal, vamos a ir a una escala mucho más personal e íntima suya. Y me encantaría saber qué causa realmente lo conmueve, pero en serio lo conmueve. O sea que para mí, por ejemplo, es la infancia. La infancia es algo que me desarma, ¿no? Sobre todo por el nivel de ausencia que tenemos como sociedad en el cuidado de la infancia. ¿Cuál es Bueno, a para mí me usted? conmueve muchas cosas. En primer lugar, me conmueve cuando a alguien le va bien. ¡Puh! A mí, cuando a alguien le va bien, a mí me saca lágrimas. Por ejemplo, una señora, un matrimonio, que se saca el pan de la boca para que su hijo estudie. Y el hijo se recibe de médico, se recibe de abogado, se recibe de tecnólogo, se recibe de administrador. A mí eso es una maravilla de belleza. El esfuerzo se ve cumplido. Eso, detrás de eso hay esfuerzo, hay sacrificio, hay de todo. A mí eso me conmueve. Lo otro que me conmueve son las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo intelectual, en una sociedad tan exitista donde la gente se distingue entre inteligente y no inteligente. Hay un logocentrismo y sucede que hay personas inteligentes que se portan pésimo y la gente como que les permite porque son inteligentes. Entonces las personas que no tienen esa inteligencia que entendemos nosotros, la inteligencia cartesiana, y que trabajan, etcétera, a mí me conmueve mucho. Nosotros en Concepción hicimos muchas obras en favor de los jóvenes con síndrome de Down. Hay 30 trabajando en este minuto en lavandería, cafetería, en el arzobispado, en la universidad, en los colegios, y verlos trabajando felices, contentos, con sus lucas a final de mes, a mí eso me conmueve. Y lo otro que me conmueve mucho son esas personas que están enfermas y que tienen preguntas muy profundas. ¡Oh! Eso es una experiencia propiamente sacerdotal, que uno se enfrenta con alguien que sabe que está al final de sus días y esas son conversaciones muy, muy, muy íntimas, muy privada, muy conmovedora y siempre uno sale diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que esta persona pueda explayarse en temas tan profundos respecto a su vida? Bueno, y vivo conmovido también con el arte. El arte también a mí me conmueve mucho, le tengo una simpatía muy grande al mundo artístico. Acabamos de hacer un proyecto precioso, 30 artistas, 30 pintores. Hicimos 30 sagrarios que los llevamos a las capillas más desprovistas. Muy lindo el proyecto realmente. Oye, yo me lo conozco. y el asunto que tú entregas 30 cajas de madera y después de 3 meses hace una exposición con unos sagrarios maravillosos, con pintura y con la mano, uno dice, pero esto, o sea, el ser humano es una maravilla, cuando tú lo impulsas, esas cosas me emocionan. Y lo que me carga es la envidia, los pelambres, los cagüines, el chaqueteo, esas cosas a mí realmente me bajonean mucho porque nos hacen perder mucho tiempo precioso, las calumnias, los malos entendidos.
hacen perder un tiempo precioso para dedicarnos a embellecer el mundo. Para cerrar, cardenal, quisiera no apelar, no vamos a apelar acá, sino Ya, que qué vamos bueno. a decir claramente a los candidatos a la presidencia. ¿Qué mensaje les daría a ustedes en este año tan importante, a ver si tenemos un Chile diferente a la vuelta a la esquina? Bueno, en primer lugar, yo los felicito, en serio. Yo los felicito que tengan la valentía, el coraje de embarcarse en un proyecto tan significativo, porque de hecho se han ganado ese lugar y yo los felicito por eso y los animo a que perseveren. Y también les propongo que cada acto, cada acción, cada palabra, cada gesto sea una oda a la dignidad del ser humano, una oda al valor del diálogo, una oda a la búsqueda sincera de la verdad. Si logramos eso, vamos a tener, Nos titulamos. vamos a tener en estas elecciones una clase magistral de educación cívica, una clase magistral de humanidad y también de caridad, porque no te olvides que de todas las actividades humanas, según Santo Tomás, un genio, la política es la más alta porque es la que busca el bien común. Y sería genial que este tiempo sea un tiempo donde podamos reconocernos como los buscadores del bien común y que nos alegremos todos del proceso que se hizo con buenas palabras, que se hizo con gestos altruistas. Y yo creo que tienen esa capacidad. Y si yo les puedo ayudar en eso, sin lugar a duda que lo voy a hacer. Yo creo que si usted organiza su conversación con políticos o su debate político, eso va a ocurrir de mejor manera. No, Así y que, si le pedimos a CNN que lo transmita mejor, ¡bah! ya estamos listos. Yo se lo ya. firmo aquí. Ya. Aquí mismo se lo firmo. Ya, Lo hacemos vale, acá, ya, pero ayuda a listo. convocar. po. Aquí lo vamos a hacer. Muchas gracias por estar aquí en Pares Impares. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y un gran programa. Gracias. Gran cosecha. Hoy día tenemos eventualmente un encuentro entre los candidatos políticos aquí, conducido por el cardenal mismo, y también una buena conversación para personas católicas y no católicas, que todos andamos buscando un lugar común al que pertenecer, una comunidad donde nos sintamos abrigados y donde no todo sea tan adverso, ¿no? Así que vamos a una pausa y volvemos con más de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.